encontraremos muchas más conexiones en cuanto a teatro y ciencia. Respecto a Tadeusz Kantor, está mencionado en el libro brevemente, pero no está incluido porque la premisa era incluir maestros que han investigado el arte de la actuación y han llegado a una organización, a una sistemática que se ha publicado. Y Kantor efectivamente tiene todo un discurso y toda una investigación respecto al arte de la actuación, pero entiendo yo que no lo tiene organizado y no lo tiene publicado como tal. Entiendo también que es un teatro donde la imagen, el objeto, tiene una preponderancia quizás muy importante. Esto no quiere decir que no se puede incluir, pero llegado a un punto, con 500 páginas del libro, había que poner freno. Y Kantor o Bob Wilson o Robert Lepage, etcétera, pues que son, digamos, un teatro de imagen, por resumirlo y simplificando quizás excesivamente, pues por eso se quedan, digamos, fuera, entre comillas. Es quizás también una excepción injusta, yo no sé. Hubo en el proceso, cuando estábamos al principio, parte del editor, se tenía que acabar, también hay cosas como la creación colectiva, que se le mencionó y no llegó, y ahora no sé cómo está la energía, pero cuando se editó este libro, él ya tiene más o menos preparado una segunda edición, una segunda parte de esto, recopilando todas estas cosas que se quedaban, lógicamente, porque si en ese grama que hay, como se llama, de distribución, allí pues, se tuvo que cortar. Y posiblemente, si hay una segunda parte de este libro, y otras cosas que ahora no recuerdo, pero que se quedaron allí apuntadas, importantes, aunque no del todo. Y es cierto que todos esos que ha mencionado no han hecho un discurso, o sea, una metodología específica para la actuación, pero sí para la organización de los espectáculos. Yo, bueno, me llamo Andrea, Hola. soy estudiante de la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM. Y bueno, mi inquietud era que hace unos momentos tú dijiste que en el último montaje fue el primero en el que participó un dramaturgo. Entonces yo ahí entré como en conflicto porque supuse que tú en el proceso de montaje las ideas de los actores y las tuyas, o sea, todo era como un trabajo colectivo, divagación, imaginación, todo eso, y llegaban a algo concreto. O son las propuestas tal cual las que se dan. O sea, ya tienen como un plan. Sí. Siempre hay el impulso de todos los espectáculos, está en el equipo. Es decir, en cosas que vamos probando y que vamos testando en el entrenamiento. Pero, de hecho, los personajes de este último espectáculo estaban concebidos por nosotros. Lo que hicimos fue entregar a esos personajes, entre comillas, que ya estaban creados, se los entregamos a un dramaturgo, los adoptó y les creó una nueva historia, un nuevo mundo. Y después a partir de ahí trabajamos. Es decir, que en el origen del nuevo espectáculo no está el dramaturgo, está unos personajes que forman parte de nuestro imaginario. Y es cierto que nosotros trabajamos así. En el tercer espectáculo también trabajó un dramaturgo para escribir una de las partes del espectáculo. Pero nuevamente todo el imaginario de ese espectáculo estaba nutrido por una serie de trabajos que hicimos, en ese caso a partir del hielo y de una serie de imágenes que fuimos creando. Y fue a mitad del proceso cuando entró el dramaturgo. Es decir, en la primera fase del espectáculo, aunque después cada proceso es muy diferente, siempre está el impulso creativo del momento, o de la experimentación que estamos haciendo en ese momento. Y ahí está el imaginario, por supuesto, de los actores. Gracias. Hola.
Bueno, yo creo que sí concuerdo contigo en cuanto a que una gran aportación de Stanislavski fue eso, lograr llevarlo como a método. O sea, sí creo que desde que se hizo el teatro se buscaban esas maneras, pero yo creo que sí, es un gran acierto que no lo tuvo ninguno y eso es lo que hace su trascendencia. Pero a mí me gustaría preguntarte, bueno, nosotros investigamos, ahí sabíamos que habías empezado primero como actor y después de esto te diste cuenta que se necesitaba algo más, yo creo, pero yo quisiera saber, bueno, nosotros como estudiantes que también sentimos eso, ¿qué fue exactamente lo que te llevó a de estar en lo teórico, querer encontrar esta forma práctica? ¿Y cuál fue la pregunta que te lleva a este libro, o sea, hacer esta investigación? Es difícil porque cuando uno observa lo que hacen los otros, enseguida lo etiqueta perfectamente, pero cuando uno se mira a sí mismo, en realidad no sabe muy bien lo que está haciendo, ¿no? Pero aún así yo voy a intentar responder. Si te refieres al libro, yo entré en una compañía, en un grupo, con 14 años. Entonces yo disfrutaba mucho, me parecía un mundo nuevo. Con 14 años todo era una experiencia tremenda, descubrirte a ti mismo, bueno, todo lo que uno puede imaginar, ¿no? Llegado un momento, era una compañía que empezaba, que empezó como un grupo amateur, o sea, profesionalizado, etcétera, pero yo sentía la necesidad, quizás porque también empezaba a estudiar y la carrera, yo necesitaba saber lo que había sucedido previamente en teatro y para saber ubicarme, es decir, bueno, bien, estoy haciendo teatro, estoy disfrutando mucho, pero tendré que conocer en un momento dado lo que se ha hecho antes para, en un sentido, no descubrir el fuego. Y entonces el libro parte de esa inquietud, es decir, de decir, bueno, yo si me quiero dedicar al teatro tendré que saber lo que se ha hecho previamente. Y a partir de ahí, y de toda esa herencia y todo ese estímulo, proponer pues, nuevas formas o nuevas maneras de afrontar el hecho escénico. Es algo que yo en ciencia lo he bebido constantemente y que en teatro me he visto obligado a hacerlo. No sé si te he respondido eso respecto al libro. Si... Surge esta necesidad después de que tú ya tenías como esta idea de la ciencia. Sí, con 14, tengo que hacer memoria. Yo creo que sí, yo creo que todo esto empieza con 18 años, o sea, yo empiezo a hacer teatro, disfruto un montón, y de repente empiezas a preguntarte cosas, y yo creo que cuando empieza la carrera, donde ya tenía porque yo estudié farmacia porque me interesaba la ciencia, yo no quería ser boticario, a mí me da igual. En la farmacia lo que uno tiene es que convergen un montón de ciencias diferentes, estudias matemáticas, estudias fisiología, estudias anatomía, estudias química, estudias un montón de ramas científicas. Entonces yo ya tenía esta inquietud y yo creo que, aunque no me acuerdo muy bien, pero yo creo que surge a la vez. Sí. Y que una cosa es reflejo de la otra. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Yo quisiera hacer una pregunta, pero le vamos a dar oportunidad al público que te está viendo en internet. Vale, te voy a hacer una pregunta de Alex. Un momento, por favor. Dice Alex que está conectado. Perdón, Ana. Dice, ¿cuál sería la diferencia entre la manera en que Solá entiende el método científico y la manera en que alguien como Meyerhold o de Club lo entiende? Esa es su primera pregunta. Vamos. Madre mía. Hola, se referirá a Émile Zola, el escritor, dramaturgo, etc. Vale. Voy con la pregunta, voy con la respuesta. Pues francamente es una pregunta para nota. No lo sé, no he llegado tan profundamente para poder responder a esa pregunta de forma precisa. Yo no creo que haya una aplicación del método científico de forma consciente. Es decir, que en un momento dado estos se plantean, voy a seguir el método científico y lo voy a hacer de esta manera o de esta otra. No. Lo que yo entiendo que sucede ahí es que intuitivamente, ¿sí?,
se aplica el método científico. Y es algo que podemos decir ahora. No creo que fuese una inquietud que ellos tuviesen presente mientras ellos estaban experimentando. Yo creo que es una conclusión que se puede sacar a priori cuando uno lo observa. Sobre todo porque dice que, considerando la manera tan distinta en que cada uno produce teatro a partir de una relación con la ciencia, no sé si... Claro. El caso de Emile Zola no lo conozco. Precisamente, el de Meyerhold y de Stanislavski sí los podemos comparar, que son dos teatros y dos formas de concebir el arte de la actuación muy diversas, y en las cuales podemos llegar a concluir que ambos siguieron el método científico. En realidad el método científico lo que te plantea es un modus operandi muy general, es decir, que lo que uno puede hacer dentro de ese modus operandi es tremendamente amplio y abierto, y por lo tanto no tienen por qué coincidir. Y lo que sucede después es que evidentemente cada uno va tomando aquellos elementos de la ciencia que de alguna manera están acorde con lo que está descubriendo, ¿sí? Y por eso Meyerhold casi no cogió ningún elemento de psicólogos, y en cambio Stanislavski sí. Es decir, que el método científico aplicado, digamos, de una manera intuitiva, te define los márgenes de las orillas, pero después lo que suceda ahí pues puede ser muy moldeable y permite la creación de teatros y de maneras de concebir el arte de la actuación muy diferentes. Bueno, pues si me permite, puedo hacer una pregunta. Claro. Jaime Soriano, es interesante cómo, por ejemplo, hablando de esta manera de sistematizar o de encontrarle un modo de trabajar que pueda ser observable, que pueda dar como resultado algo que se puede comprobar de manera objetiva dentro de lo que es la subjetividad del teatro. En el caso del trabajo que yo hice con Grotowski, por ejemplo, me permitió entender eso en la práctica. Sin embargo, a la hora de no teorizar, pero de explicar eso, definitivamente la ciencia es indispensable. Actualmente me encuentro haciendo una tesis, por ejemplo, y gracias a eso, es decir, estoy entendiendo de otra manera, no en el sentido de cómo uno trabaja consigo mismo, que uno lo puede entender, pero explicarlo requiere del rigor, de este otro rigor en el que te tienes que documentar y tienes que aprender a ver lo que existe en otros pensamientos para poder sustentar, para poder argumentar. Esa es una experiencia personal donde paso de un laboratorio, de un espacio de experimentación con uno mismo, a ese otro momento en el que es importante poder documentar para poder explicar, para poder argumentar en relación con esa práctica. Por lo tanto, entonces yo ahora les recomiendo a mis alumnos, es importante escribir. No solamente es una cuestión de experiencia. Todos mis alumnos, y lo sabe aquí la maestra, que tiene una alumna que estuvo conmigo, tiene que ser una bitácora, pero una bitácora no como un diario personal, sino como algo del cual se le pueda sacar jugo. ¿Qué recomendarías a un estudiante que tiene esa experiencia entre lo que vive en su espacio creativo y hacia donde lo puede llevar para, no tanto la ciencia como tal, pero como lo dice Pino de Budvo en su Centro de Ciencias Teatrales, hacia ese otro tipo de objetividad? Sí, en realidad muchos de los maestros de actores se les ha llamado directores pedagogos, ¿sí? A Grotowski, Eugenio Barba, Anne Bogart, porque son directores que, como hemos visto, investigan el arte de la actuación, de ahí crean una serie de espectáculos, pero además han sido capaces de ordenar toda esa teoría, todo ese pensamiento en una serie de escritos que después lo que hacen es que esa técnica y ese pensamiento sea accesible a los demás. Yo muchas veces hablo de Stanislavski como el primer maestro a distancia. ¿Por qué? Pues porque Stanislavski, al publicar su sistema, hubo muchas generaciones que no, tratando directamente con el maestro, empezaron a formarse con las ideas de Stanislavski, porque hasta Stanislavski, digamos que todo el aprendizaje era de maestro a alumno de forma directa, en una compañía de teatro, en un grupo, pero con Stanislavski esto cambia, porque Stanislavski publica un libro y por lo tanto, de repente, alguien que leía ese libro en Estados Unidos o en otro lugar empezaba a trabajar
intuitivamente siguiendo las nociones de este maestro a distancia de Stanislavski, ¿no? Es decir, que yo creo que has dado un ejemplo muy claro, un apunte muy claro respecto a cómo conciben todos estos maestros el arte de la actuación, ¿no? Desde el punto de vista de la creación, pero también desde el punto de vista de la pedagogía. Para mí es fundamental el, digamos, hacer teatro, pero a la vez cuestionarte objetivamente lo que tú estás realizando. Y la ciencia te obliga constantemente a rebatir y a contrastar todo lo que tú haces. El hecho de tratar de, dentro de lo que se puede, objetivar lo que uno hace, contrastarlo, y a partir de ahí cuestionarse para, de alguna manera, seguir evolucionando, pues, entiendo yo que es básico en teatro y en cualquier, yo creo, casi disciplina. Por eso me parece un consejo tremendamente práctico. Yo siempre que estamos en un ensayo o con los alumnos les recomiendo que traigan un cuaderno, que apunten ciertas cosas para que después elaboren algo, ¿no? Que no sea, digamos, como tú decías, un diario más o menos personal, sino algo que pueda trascender un poquito más. Paso de gato, directora de tecnología. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se levanta la sesión. Bueno, gracias. Bueno, a continuación estará el jam de dramaturgia en la sala CCB, por si gustan ir. Participarán Tristán Landeros, Richard Viqueira y Juan Carlos Vives.